Entonces, lo que alguna vez les comentaba al comienzo de este corte que se llama circuitos acoplados magnéticamente, es que nosotros veíamos ese fenómeno de los circuitos acoplados desde dos puntos de vista. Bueno, primero ya analizamos el fenómeno, cómo solucionar problemas, cómo analizarlos, o como uno dice coloquialmente, cómo ataca unos problemas de circuitos, los cuales presentan esto del acoplamiento magnético, ¿no? Como vemos aquí en este dibujo de acá, que cómo recordamos o sabemos que cuando hay un circuito hay un problema de acoplamiento magnético. ¿Qué característica debe tener el dibujo o el diagrama del circuito? Entonces, mire, lo que nosotros sabemos que son dos bobinas, ¿sí? Dos inductores, los cuales tienen algo en particular. Este coeficiente de inductancia mutua, una flechita que me indica que estos dos tienen un acople magnético y un punto de polaridad, ¿no? Un punto de polaridad. Entonces, un problema de circuitos que ustedes tengan esto como tal, en el problema, pues me están indicando que es el problema de circuito acoplado magnéticamente. Bueno, listo. Entonces estudiamos, ¿sí? Entonces estudiamos el fenómeno de la inducción, ¿sí? Desde el punto de vista, bueno, de los campos magnéticos, como todo el desarrollo, ¿sí? Todo el desarrollo del fenómeno. Y luego ya lo analizamos un poquito numéricamente, es decir, ejercicios, para que se entienda muy bien el fenómeno. Y como les decía, entonces hay dos enfoques. Bueno, primer enfoque que era estudiar el fenómeno, interpretarlo, analizarlo y hacer cálculos. Y hoy, el día de hoy, entonces vamos a ver el fenómeno desde el punto de vista de la aplicación, ¿sí? El punto de vista de la aplicación. Entonces, de entrada, pues el título aquí dice transformador ideal. Entonces hoy vamos a tratar de construir el dispositivo o entender un dispositivo que se llama el transformador. Y luego, ¿por qué el tema del ideal? ¿Sí? Hoy vamos a hablar del transformador. El concepto del transformador lo vamos a construir a medida que vamos a desarrollar el siguiente problema que tenemos acá. Entonces, la idea es lo siguiente. Usted tiene un circuito acoplado magnéticamente, ¿sí? Pero, ¿por qué esa línea punteada? Porque entonces vamos a tener en cuenta que dentro de esa línea punteada, es decir, dentro de lo que esté aquí la línea punteada, usted no tiene acceso, ¿sí? Usted no va a tener acceso a ese dispositivo. Usted ese dispositivo, usted tiene una caja negra, por decirlo así, en el cual usted tiene esos terminales. Entre esos terminales, bueno, nosotros vamos a empezar a mirar ese problema así. Aquí yo tengo un B1. Vamos a atacar este problema de manera fasorial. Nosotros ya dijimos que de manera fasorial podemos analizar los circuitos, ¿no? Entonces vamos a hacer unos análisis en el dominio fasorial. Entonces yo implemento una tensión B1 y una tensión B2 al otro lado, ¿sí? Por aquí pues voy a tener unas corrientes I sub 1, ¿cierto? Unas corrientes I sub 1. Una corriente I sub 2 la voy a inyectar de esta manera inicialmente. Y que bueno, internamente aquí, ¿qué tengo? Si yo paso esto al dominio fasorial, entonces yo sé que aquí yo tengo un J omega L1 y eso ya estaría en ohms. Eso sería un J omega L2 y eso ya estaría en ohms y eso sería un J omega M, ¿sí? Omega M. Entonces, vamos a mirar en esto que inicialmente es un dispositivo, el transformador. Vamos a mirar qué sucede en esto del transformador. Básicamente, como yo solamente tengo acceso a estos puntos, B1 y B2, es decir, yo solo puedo hacer medidas en estos lados. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, nuestra hipótesis o nuestro experimento va a empezar a ser de la siguiente forma. Vamos a ver si existe alguna manera de yo de relacionar las salidas, las entradas y salidas. Ejemplo, ¿será que yo puedo de alguna manera saber si yo tengo aquí una tensión aplicada entre estos dos puntos? Yo digo, aquí entre estos dos puntos de ese dispositivo, ¿sí? Yo aplico una tensión. ¿Puedo saber directamente cuánto es la tensión B2? Directamente. Y viceversa. O si yo aplico aquí una tensión y aquí no tengo nada conectado, yo puedo saber cuánto es la tensión directamente. Sin conocer internamente, nosotros lo podemos saber, sí, porque si conocemos L1 y L2 y M, podemos saber eso con unas ecuaciones, pero la idea es que yo no pueda tener acceso a lo interno, ¿no? Es decir, de aquí paso aquí directamente, paso de aquí directamente a saber la información que tengo acá, ¿sí? Pero entonces, para eso vamos a partir de hacer un par de cálculos para conseguir esas relaciones, ¿sí? Entonces vamos a hacer los siguientes LBKs, ¿sí? Voy a hacer aquí un LBK, este de acá, y ese LBK que me dice. ¿Para qué vamos a hacer LBK? Porque va a hacer una ecuación acá, luego otra ecuación acá, e igual esas ecuaciones de tal manera que yo pueda relacionar las dos variables al mismo tiempo. Cuando hagamos la LBK lo van a ver con más sentido. Entonces, miren, menos B1, ¿cierto? Más J omega L1 por I sub 1, ¿cierto? Pregunta, ¿hasta aquí llega la ecuación o me hace falta algo más? ¿Será que yo puedo decir igual a 0 de una vez? ¿O me está haciendo algo falta en esta ecuación? El acoplamiento. El acoplamiento. Excelente, excelente. Resulta y pasa que ese circuito está acoplado magnéticamente, esa bobina está acoplada magnéticamente. Eso de aquí es la componente propia, es como si no existiera acoplamiento. Pero como ese señor de acá tiene acoplamiento, hay que agregárselo. ¿Cuánto vale el coeficiente J omega n por la corriente que produjo la inducción? Entonces, esta bobina recibe efecto de inducción ¿por quién?
por esta. ¿Por qué? Porque esta creó un campo por la corriente I sub 2 que le provocó la inducción, es decir, por I sub 2. Pregunta, compañeros, más o menos. Aquí tengo que sumar o restar una tensión. Más. La suma. Más. Entra por el punto, entra por el punto, entra por el punto, entra por el punto. Flujo aditivo, es decir, que tenemos un aumento de tensión. Bueno, no lo voy a escribir acá. Más eso acá. Es decir, tengo flujo aditivo cuando estoy relacionando las corrientes I sub 1 e I sub 2. Porque de este mismo problema también podría tener flujo sustractivo. Sin cambiar los puntos, sin cambiar los puntos. ¿Cómo puedo obtener flujo sustractivo? Que por ejemplo, en este pedazo de circuito, en el circuito aquí a la derecha, este pedazo acá, sin cambiar el punto, es decir, sin cambiar la ubicación, ¿qué puedo hacer para yo poder tener flujo sustractivo? Que la corriente vaya hacia el otro lado. Cambiar la dirección de la Excelente. corriente. Muy El bien. sentido. Es decir, si yo tengo esta I sub 2 prima, ¿qué va a suceder? Si yo comparo I sub 1 e I sub 2 prima, ¿qué sucede? Entra por el punto, sale, y miren, entra por el punto, sale por el punto, entra por el punto, sale por el punto, flujo sustractivo. Entonces aquí tendría una reducción de tensión, ¿sí? Tendría una reducción de tensión. Y miren que I sub 2 e I sub 2 primas están relacionadas. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que I sub 2 prima, simplemente ¿quién es? Menos I sub 2, ¿cierto? Por ahora solamente vamos a calcularlo con I sub 2 y al final vamos a sacar conclusiones cambiando I sub 2 por menos I sub 2, ¿sí? Por ahora vamos a resolverlo así. Luego voy a hacer otro LBK en ese sentido. Ojo que hacer dos LBK es diferente de hacer dos mallas porque las mallas tienen un procedimiento, las mallas en mismo orden. Estoy simplemente aplicando leyes básicas. Menos B sub 2 más J omega L2 por I sub 2, ¿cierto? Y componente de inducción más, bueno, vamos a cambiar el color para saber qué estamos haciendo eso, ¿no? Más J omega M por I sub 1. Claro para todos estos, ¿cierto? Claro para todos estos, ¿no? Tensión propia más la componente de inducción, pero nos falta algo importante. La ley de tensión de Kirchhoff me dice que esto es igual a 0. Entonces tengo la ecuación número 1 y la ecuación número 2. Entonces voy a tratar de relacionar, tengo un sistema de ecuaciones de 2 por 2. La idea es que me quede una ecuación. Voy a dejar estas dos en una sola ecuación. ¿Con qué fin? Quiero relacionar B1 con B2. Aquí tengo B1 y en otra ecuación tengo B2. No las estoy relacionando. Sin embargo, las dos ecuaciones tienen algo en particular. Tienen algo que se llama I1 y I2, I1 y 2. Entonces yo puedo esperar un término de la otra y meterla acá. Por ejemplo, de I1, perdón, de 1 voy a despejar I1. Ejemplo, o puedo despejar I2, pero vamos a despejar I1. ¿Cómo quedaría el despeje? Sería B1 menos J omega M por I sub 2 y todo eso dividido entre ¿quién? Entre J omega L1. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Y esa va a ser mi ecuación número 3. Entonces lo que voy a hacer ahora es a la ecuación 3 la voy a reemplazar en la ecuación número 2. Es decir, en la ecuación número 2, ¿qué es esto? ¿Cierto? Voy a traerme eso hasta acá. La ecuación esta número 2 que tengo acá, donde está I sub 1, ¿cierto? Donde está I sub 1 lo cambio por lo nuevo, que es esto que está acá. Y para que se note que era I sub 1, voy a cambiar ese color a este gris. Entonces, eso igual a 0. Recuerden que esto de aquí era I sub 1, ¿no? Esto aquí era I sub 1. Para que lo de pronto, bueno, vayan a revisar esto que era. Recuerden que lo que acabo de hacer es que aquí despejé I sub 1 y en esta ecuación metí donde está I sub 1 lo reemplacé por eso. Ahora vamos a operar eso a ver qué sucede. Entonces yo tengo menos B sub 2 más J omega L2 por I sub 2, ¿cierto? Vamos a hacerlo con calma. Más J omega M por B sub 1 dividido. ¿Sí? Dividido entre quién? Entre J omega L1 menos J omega M por J omega M sub 2, ¿cierto? Dividido entre J omega L1. Y eso es igual a 0. Y vamos a ver si puedo eliminar términos acá. Este omega con este omega se me van. Bueno, aquí este omega con este omega se me van. Esta J con esta J se me iría. Y creo que no hay más, ¿cierto? Y creo que no hay más. Entonces, por ende, esta ecuación me va a quedar menos B sub 2, ¿cierto?
más J, omega L2 por I sub 2, me corrigen si me queda algo mal, más J, MB1, dividido entre, bueno, aquí también voy a cancelar J con J, ¿no? Aquí voy a cancelar J con J, dividido entre L1, y aquí me va a quedar menos J, omega, M cuadrado, I sub 2, dividido entre 1 igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ahora el experimento que estamos haciendo es tratar de por ejemplo, mirar B1 y B2 como lo relaciono. ¿Sí? Efectivamente tengo B2 y B1. El problema es que aquí la relación no es tan sencilla, ¿no? Porque están apareciendo un montón de términos ahí adicionales. Pero recordemos lo siguiente. Miren estas variables de aquí que voy a subrayar. L2, L1, L1, M. Esas tres variables no se pueden relacionar entre sí. No hay una manera de que yo diga L2, L1 y M es igual a algo. ¿Hay algo entre ellas que la relacionan? ¿Sí se acuerdan? Yo puedo decir M es igual a algo en función de L1, L2, algo así, por ejemplo. Muy bien. Recuerden que M, ¿quién es? Es mayor o igual a la raíz de ¿quién? De L1 por L2. Y que aquí apareció un coeficiente de acoplamiento que era el caso M, que era decir simplemente que era M dividido entre raíz de L1 por L2. ¿Dónde el caso M? ¿En qué rango estaba? Era menor que 0 y menor que 1. ¿Qué quería decir? ¿Qué quería decir, por ejemplo, un caso M igual a 0? ¿Sí? Que no se acoplaba. Que no haya acoplamiento magnético entre ellas. Entonces, ¿y qué quiere decir caso M igual a 1? ¿Qué quiere decir caso M igual a 1? Que había un acople perfecto. Entonces aquí, aquí vamos a hacer lo siguiente. El concepto del transformador empieza a nacer o empieza a surgir del acoplamiento perfecto. El concepto del transformador nace del concepto del acoplamiento perfecto. Es decir, que para de aquí en adelante a empezar a averiguar qué es el transformador, vamos a asumir lo siguiente. Vamos a asumir que tenemos acoplamiento perfecto. ¿Sí? Vamos a asumir que tenemos acoplamiento perfecto. ¿Sí? Es decir, caso M igual a 1. Por lo que por ende yo puedo redefinir M de la siguiente forma. Entonces, yo puedo decir que M pues es estrictamente igual a L1 por L2, pero la raíz, ¿no? Yo puedo decir esto estrictamente, ¿cierto? Eso yo lo puedo decir estrictamente acá, ¿sí? Yo puedo decir que M estrictamente es la raíz de L1 igual a L1 por L2. Yo puedo decir que esos dos son iguales exactamente porque estoy hablando de acoplamiento perfecto. Y a partir de acoplamiento perfecto empiezan a hacer este concepto. Entonces ahora sí, con K sub M igual a 1, es decir, con el acoplamiento perfecto, ¿qué va a suceder con esta ecuación? Voy a reescribirla y voy a hacer unos pequeños reemplazos, ¿sí? Bueno, escribámosla todo rápidamente. Yo tendré aquí menos B2, ¿cierto? Más J, omega L2, ¿cierto? Por I sub 2. Más donde esté M, entonces la voy a reemplazar por raíz de L1 por L2, ¿cierto? Por B1. Eso divide entre L1 menos J, omega, pues si M es la raíz, M cuadrado, ¿quién va a ser? Pues simplemente L1 por L2, ¿cierto? Por I sub 2. Y eso va a quedar dividido entre L1. Donde entonces, gracias a esto, empezamos a ver cosas con lo de siguiente. L1 y L1 se cancelan. Y al cancelar L1 y L1, miren este término con el siguiente término. Es decir, miren este término y este término. ¿Se parecen o no se parecen? Ah, bueno, y es igual a 0, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo elimino L1 y L1? Mira, tengo J omega L2 y 2. Y aquí tengo J omega L2 y 2. Pero ¿cuál es la diferencia entre ese término y ese término? Uno es positivo y otro negativo. Es decir, hasta luego. Por lo que por ende yo voy a decir que menos B sub 2 más, esto de aquí lo puedo reescribir de la siguiente manera, como raíz de L2 sobre L1. Si ustedes hacen arreglos matemáticos, el L1 es lo mismo que decir raíz de L1 por raíz de L1, y esa raíz de 1 por raíz de L2 les va a quedar esto, ¿sí?
por B sub es igual a 0. Entonces, por ende, yo puedo decir que B sub 2, perdón, eso por B sub 1, sí. Yo puedo decir que B sub 2 es estrictamente igual a ¿quién? A raíz de L2, L1 y esto por B sub 1. Y eso por B sub 1. Miren lo que pasa aquí ahora, gracias a esto. Esto de acá es un número. Estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? Estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? Raíz de L1 por L2 se nos vuelve un número, ¿cierto? Si yo miro esto con detalle, y eso es un número, si yo miro esto con detalle, miren, yo digo que B sub 2, ¿quién es? B sub es un ángulo teta 2. Y por el otro lado que tengo, yo tengo un n que es esto de acá, voy a llamar esto n rápidamente, por B sub 1, es un ángulo teta 1. Palabra más, palabra menos. Como aquí es igual a un fasor con otro fasor, miren. Igual las magnitudes, la magnitud es que me están diciendo, listo, que la magnitud de B2 es igual a n de 1. Y estoy diciendo que teta 1 es igual a teta 2. ¿Sí? Entonces, este problema que empezó en el dominio fasorial, ¿cierto? Esto es el dominio fasor. Un problema que empecé a analizar en el dominio fasorial, ya lo puedo trasladar al dominio simplemente de magnitudes. Entonces, yo simplemente puedo decir que B sub 2 es la raíz de L1 con L2. Entonces, en teoría, ya estamos casi listos. En teoría ya estamos casi listos. ¿Por qué? ¿Cuál era la misión? Tratar de relacionar la tensión de aquí con respecto a la tensión de acá. La misión era relacionar la tensión de aquí con la tensión de acá, directamente. Sin embargo, me está quedando en función de las inductancias, ¿no? Y el problema es que si yo esto de aquí internamente no lo conozco, yo no tengo manera de medir la inductancia, entonces, entonces pues sería un poco difícil. Entonces voy a tratar de definir la inductancia de otra manera, ¿sí? Voy a tratar de cambiar este término por otro, por simplemente la definición de la inductancia, ¿sí? Entonces recuerden la definición de la inductancia. La inductancia va a ser igual a ¿quién? N cuadrado, mu, área transversal, sobre la longitud, ¿cierto? Entonces, miren, resulta y pasa que el transformador tiene lo siguiente, ¿no? Si ustedes recuerdan el primer, cuando nosotros hablamos de circuito acoplado magnéticamente, ¿qué teníamos? Un cuadradito, ¿cierto? ¿Se acuerdan que tenemos un cuadradito en el cual las dos bobinas están enrolladas, ¿cierto? Un cuadradito en el que tenemos dos bobinas enrolladas. Básicamente lo mismo, pero aquí es en versión resumida. Aquí, ¿qué sucede? El transformador, yo tengo las dos bobinas, por ejemplo, la bobina verde. ¿Sí? Yo tengo la bobina verde. Esa longitud en verde. Y tengo la bobina en azul clarito. Tengo las dos espiras estas, L1 y L2, haciendo lo siguiente. Aquí, por ejemplo, tendría L. Las dos espiras, es decir, L1 y L2, están en el mismo núcleo magnético, ¿sí? Están enrollados en el mismo material magnético. Por lo cual, entonces, las dos bobinas tienen el mismo mu. Como están enrolladas en el mismo núcleo, tienen la misma área transversal. Y las dos voy a suponer que tienen la misma longitud. Esa longitud y esa longitud van a ser las mismas. Lo que sí van a tener diferente es el número de vueltas. Yo, por ejemplo, aquí puedo tener más vueltas que acá, ¿sí? Voy a tener diferentes vueltas. Por lo que, por ende, entonces yo puedo decir que B2 es igual, aquí sería N1 cuadrado por mu por áreas dividido entre L, dividido entre N2 al cuadrado por mu por área sobre L, y esto pues a lo un medio, que es la raíz, ¿no? Para no escribir la raíz que me queda difícil. Por B1. Para más, para menos, cuando despejando acá, nos va a quedar lo siguiente, que B2 es a B1 como N2 es a N1. Creo que aquí sin querer cambie el orden, aquí es L2 sobre L1. Aquí sin querer cambie el orden. Aquí era L2 dividido entre L1. Entonces aquí tendría que tener N2 y N1, sí, si no, no tiene sentido. N2 y aquí tendría N1. Entonces, lo que quiere decir esto de acá es que las dos tensiones están relacionadas directamente. Entonces yo puedo saber con la tensión que yo aplique aquí, cuánto puedo tener aquí inmediatamente con qué. Con saber simplemente el número de espiras que tiene cada uno de los enrollamientos. Es una información de aspectos constructivos. Es algo que usted puede saber. Es algo que usted puede saber y usted lo puede, y porque el dispositivo en el aspecto constructivo le dice, no, es que esta bobina queda enrollada así. Entonces, con saber el número de, perdón, con saber el número de arrollamientos, el número de vueltas de cada uno de ellos,
Si usted sabe el número de espiras que tiene la bobina 1 y el número de espiras que tiene la bobina 2, de una vez puede saber la relación que hay entre las tensiones, ¿sí? Se puede tener la relación de las tensiones. Y esto de aquí es lo que se llama la relación de transformación. Eso es lo que llama la relación de transformación. Me dice cómo está relacionada la tensión de entrada con respecto a la tensión de salida. Si yo sé que aquí tengo una tensión de tanto, yo puedo saber rápidamente cuánto es la tensión de salida sin haber hecho todo este cálculo que dice acá. Este cálculo simplemente es para saber el caso de la máquina, de este dispositivo, ¿sí? De ese dispositivo, que el transformador, que es un dispositivo. Entonces, la definición del transformador, ¿qué es? El transformador básicamente es un dispositivo que me permite cambiar niveles de tensión. Más sencillo, me permite cambiar una tensión. Puedo tener una tensión acá y puedo tener otra, pero es mejor definirlo como niveles de tensión. ¿Por qué se llama niveles de tensión? Porque es que yo puedo tener aquí una tensión pequeña y la puedo aumentar. O no, mentira, yo tengo no más pequeño, puedo tener una tensión o la puedo hacer más grande o la puedo hacer más pequeña. Entonces, por eso se llama un cambio en el nivel de tensión. Puedo tener un nivel de tensión más alto o un nivel de tensión más bajo. O al revés, yo aquí conecto una tensión y al otro lado puedo obtener un nivel de tensión más alto, un nivel de tensión más bajo, dependiendo de mi aplicación, ¿sí? Dependiendo de mi aplicación y cómo está enrollado esto. Pero lo que hice aquí, la pregunta inicial era, vamos a ponerla acá, que pena un poquito el desorden. ¿Será que yo teniendo dos bobinas, es decir, yo tengo un núcleo magnético acá, ejemplo. Vamos a suponer que esa es una sección del transformador y aquí tengo otra sección del transformador, sino que como el cuadrado, sino que los tengo aquí como las secciones, ¿no? Para que no me quede tan difícil ahí dibujar. Entonces, miren, ese por aquí tiene 1, 2, bueno, tiene un montón de vueltas, ¿sí? Todo eso bien pegadito, ¿no? Suponemos, ¿sí? Esto tiene una longitud L. Por ejemplo, digamos que eso tiene 10 vueltas, ¿sí? 10 vueltas. ¿Será que con 5 vueltas, si yo a esta bobina le doy 5 vueltas, puedo obtener la misma longitud L? Claro que sí. Pues no es muy común ver los enrollamientos tan separados. Otra vez que yo, por ejemplo, aquí tengo un conductor más grueso todavía. ¿Sí me van a entender? ¿Sí? Yo aquí tengo un conductor más grueso y esto es algo más común. Tener un lado un conductor más delgado y el otro más grueso. ¿Eso con qué finalidades? Por ejemplo, ¿por qué un conductor delgado, si un conductor delgado me permite tener, si el conductor es delgado, en ese trazo L puedo tener muchas vueltas. Entonces quiere decir que aquí puedo sacar más tensión. ¿Y cómo eso es posible? ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque recuerden que la tensión inducida, ¿cómo está relacionada? Número de vueltas, flujo de T. Es decir, entre más vueltas tenga, puedo tener más tensión inducida. Pero sin embargo, ¿qué tiene de interesante yo poder tener un conductor más grueso? Aquí tendría menos tensión, ¿sí o no? Aquí tendría menos tensión, pero ¿de qué me sirve tener a mí un conductor más grueso? Por ejemplo, el área transversal de este puede ser esto, y el área transversal de ese puede ser esto. ¿Sí? El área transversal y el área transversal. El área transversal de ese y de este. ¿Qué creen que hay diferente entre los dos? Que uno tenga un área transversal que el otro diferente, uno más grande que la otra. ¿Eso me puede relacionar algo por ahí? La cantidad de corriente que pueden mover. Excelente. Ese de aquí aguanta más corriente. Corriente es igual a J.S, ¿no? Densidad de corriente por el área superficial, ¿no? Entonces este aguanta más corriente que este. Este puede tener más tensión, pero transporta una corriente más pequeña. Puede soportar una corriente más pequeña. Este tiene menos tensión, pero puede transportar una corriente más grande. Y eso es algo lógico en los transformadores. Que la zona donde permite más tensión, la corriente es más pequeña. Y en las zonas donde permite menos tensión, la corriente que puedo transportar es más grande. Porque simplemente estamos asumiendo que el transformador ideal no hay pérdidas. Por ejemplo, aquí es en los modelos reales, por decirlo así, los modelos más aproximados a lo que pasa realmente, aquí usualmente se coloca una resistencia en serie en el inductor. ¿Por qué? Porque ese enrollamiento está hecho un material que es conductor y tiene una resistencia. Y eso se llaman pérdidas por el cobre, pérdidas por el devanado, ¿sí? Pérdidas por devanado, pérdidas en el cobre. La resistencia, es decir, que la potencia que inyecto acá, el ideal quiere decir que toda la potencia que le inyecto aquí en una parte del dispositivo, al otro lado tiene que salir. Todo lo que entra igual a lo que sale. Pero no es cierto, ¿por qué? A pesar de eso, el transformador es una de las máquinas que tiene mayor eficiencia. Puede tener eficiencia desde el 90% en adelante. Así que si aquí yo le meto 1 kilowatt, por aquí puedo estar sacando 0.97, 0.95.
¿sí? Kilowatts. Lo de que si aquí entran 1, pues aquí sale 1, pero por las pérdidas del cobre. Y también hay unas pérdidas que se llaman las magnéticas. ¿Por qué? Porque recuerden que la bobina está enrollada en un material magnético que también es conductor y ese material se magnetiza, ¿sí? Ese material se magnetiza, ¿cierto? Por lo que entonces todo el flujo no se va por todo el material, sino que un flujo se queda atrapado dentro de ese material, se induce tensión. Entonces como que todo el flujo efectivo, una parte se va por el material y el otro viaja. Entonces por eso le colocan en los modelos de transformadores reales una rama paralelo, ¿sí? Que representa pérdidas magnéticas. Pero eso no es del curso de circuitos 2, eso lo van a enseñar electricista de maquinitas. Entonces, cuando nosotros nos hablan de un transformador ideal, cuando nosotros nos hablan del transformador ideal, ¿cierto? Cuando nosotros nos hablan del transformador ideal, que básicamente ¿qué es? Es un circuito magnético acoplado magnéticamente, pero con K sub M igual a 1, es decir, con acoplamiento perfecto. Entonces yo puedo reescribir o replantear este dibujo de la siguiente manera. Este modelo de circuito, yo lo puedo reescribir de la siguiente forma. ¿Por qué? Porque es que en el transformador nosotros no nos interesa conocer L1 y L2 ni M, ¿sí? Ya eso de aquí no lo vamos a tener en cuenta en nuestro modelo de transformador. ¿Por qué? Porque entonces el transformador está pensado de la siguiente forma. ¿Cómo es que está pensado de la siguiente forma? Entonces nuestro transformador ahora se va a representar de la siguiente manera. En el transformador ustedes ya no van a ver esto de L1 ni L2 ni el acoplamiento, sino que nosotros vamos a ver cosas como lo siguiente. Bueno, listo. El dibujo es el mismo, ¿sí? Punto, punto, dos bobinas. Esto de aquí, esta línea quiere decir que es el núcleo de hierro. No quiere decir otra cosa más diferente. Ya se pierde la M, pero entonces van a ver cosas como esto. Primero, hay muchas formas de verlo. Te van a dar algo que se llama N1, N2, que es el número de vueltas del primario, el número de vueltas del secundario, o B1, B2. Tensión del bobinado primario, tensión del bobinado secundario. Esto de acá es más clásico, N1, N2 o B1, B2. Esto es más clásico o más, es una forma de notación que se entiende más en máquinas o que lo ve más en máquinas. ¿Por qué? Porque es que en circuitos 2 vamos a tener un número a la izquierda, 2 puntos, un número a la derecha, ¿sí? Un número a la izquierda, 2 puntos, un número a la derecha, ¿sí? No necesariamente nos dicen el número de espiras de un lado y del otro, pero es algo que ustedes encuentran en la literatura clásica, en los libros de circuitos. ¿Esto qué quiere decir B1 y B2? Es que los transformadores, por ejemplo, en sus aspectos constructivos tienen algo como es. Se le dicen que un transformador es de, no sé, 13.200 volts a 220 volts. Pero que le están diciendo acá, que esa es la analogía de aquí, un ejemplo de la analogía de acá, es que el transformador en un lado soporta 13.200 y al otro lado van a salir 220, ¿sí? Esa es una analogía. La otra forma que ustedes van a ver, que son clásicas, es verlo de algo que se llama 1A y la tercera quiere decir A1, que es la relación de transformación. A es lo que le llaman la relación de transformación. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Cómo se interpreta esto del 1A o el A1? Vamos a empezar a interpretar esto del 1A o el A1. ¿Sí? Vamos a empezar a interpretar. Porque lo podemos ver de dos maneras. ¿Sí? Vamos a empezar a interpretar. ¿Sí? Porque nosotros en los textos de circuitos, ¿sí? Porque nosotros en los textos de circuitos podemos ver 1A o A1, ¿sí? 1A o A1, ¿sí? Nosotros lo podemos ver así, ¿cierto? Pero entonces, la interpretación es la siguiente. Entonces, listo. Entonces, por ejemplo, va a tener, se puede ver 1A. Eso lo vamos a dar de último, ¿sí? Eso lo vamos a dar de último. Por ejemplo, vamos a trabajar simplemente con, estos dos lo vamos a dar de último para que se entienda. ¿Qué quiere decir 1A? Resulta y pasa que en el transformador, pues nosotros dijimos que la idea es relacionar tensión de entrada y salida. Entonces aquí yo puedo tener una tensión B1, y aquí tengo una tensión B2. Lo mismo aquí, yo tengo una tensión B1, y yo tengo una tensión B2, ¿cierto? Y eso lo puedo decir A1. Entonces, la idea de los ejemplos o de los textos de circuitos clásicos es que siempre tratan de ver esto 1A o A1. ¿Y eso cómo lo hacen? El A es la relación de transformación. ¿Y cómo obtienen la relación de transformación? Entonces hacen el producto cruzado. ¿Qué quiere decir? Esto lo multiplico por el de acá y lo igualo con el producto de esto con esto. ¿Cómo así? Entonces, A por B1 tiene que ser igual a 1 por B2. Entonces, por ende, quiere decir que la relación A va a ser igual a B2 sobre B1. ¿Sí? Entonces,
la relación de, si usted le entregan un problema de circuito que dice 1 y un número, A puede ser un número cualquiera, ¿eso qué quiere decir? Con el producto cruzado quiere decir que la relación de transformación en este caso sería lo que se llama B2 sobre 1. Más fácil de ver mejor así. Quiere decir que el A va a ser igual. ¿Dónde está el A? En donde está el B2. ¿El 1 dónde está? ¿Dónde está el B1? Entonces, cuando usted el A lo igualará ¿a quién? Al que de arriba va a tener donde está el A y abajo va a tener donde no está el A. Ejemplo acá. Producto cruzado. Entonces aquí. Entonces eso quiere decir, si yo hago el producto cruzado, que 1 por B1 va a ser igual a A por B2, ¿cierto? Entonces, por ende, el A va a ser igual pues a B1 sobre B2. Lo que yo les decía, el A es igual a ¿quién? ¿Dónde está el A? En el lado izquierdo. Entonces, la tensión de la izquierda y entre la derecha. Resulta y pasa que es que algunos textos tratan de llamar la relación de transformación B2 sobre 1, y eso es muy común en los libros de circuitos. Decir que la relación de transformación es B2 sobre 1, o alguien puede decir B1 sobre 2. Usted puede decir B1 sobre 2 o B2 sobre B1. Cualquiera de los dos le da lo mismo, ¿sí? Cualquiera de los dos le da lo mismo. Entonces, quiero que traten de que no se obliguen a siempre verlo así, no, que es que eso tiene que ser B2 sobre 1, siempre tiene que ser B1 sobre 2. No, cualquiera de los dos le da lo mismo, ¿sí? Cualquiera de los dos le da lo mismo. Usted lo puede ver 1 sobre A o A1, ¿sí? Cuando usted ve un problema 1A, así de esta forma, de izquierda a derecha, si vamos de izquierda a derecha, pues le quieren decir que la es B2, el que es donde está el A, pone el B2, y donde está el A lo igual a B2, divide entre lo que no tiene A. Lo mismo acá en los dos casos. ¿Qué pasa con la primera versión? Es que usted en la primera versión puede encontrar cosas como esta. Ejemplo, puede encontrar algo como 2-1, 3-4, muchos ejemplos. Y eso es muy clásico en circuito, encontrar algo como esto. Porque en los problemas realistas, en las aplicaciones, se encuentran niveles de tensión. ¿Sí? Niveles de tensión, ¿sí? Pero esto ya es más realista, ¿por qué? Porque eso quiere decir que el devanado de acá puede meterle máximo esta tensión. Si le mete más, lo quema. Aquí, ¿qué quiere decir este devanado? Que ese devanado solo le puede meter esa tensión. Donde le meta más de eso, lo quema. Pero entonces el circuito, pues como es un circuito ideal y no tenemos en cuenta los aspectos constructivos, pues siempre ponen estos números así arbitrarios en los ejemplos. Y eso quiere decir, eso es de la forma, cuando ustedes ven eso acá es lo mismo que decir N1, 2.N2. Es decir, un número y un número. ¿Y qué es eso del producto cruzado? Pues miren, aquí tiene más B1 y más B2, ¿sí? Entonces se lo puede interpretar de dos maneras, ¿sí? Eso aquí se lo puede interpretar de dos maneras, porque miren, el producto cruzado. Este se viene para acá, y este se viene para acá, y el producto cruzado, ¿qué es? B1 por N2 tiene que ser igual a B2 por N1. Entonces, ¿qué quiere decir? Un ejemplo, usted puede decir que B2 sobre 1 es N2 sobre N1, o al revés, como usted quiera. ¿Sí? Y que eso como se interpreta de esos dos puntos de vista, se lo puede ver así. Y los dos métodos son válidos, o sea, los dos van a ser igual de válidos porque eso no tiene, es simplemente una interpretación. Es decir, se puede tener aquí N1, 2 puntos N2, N1, 2 puntos N2, ¿cierto? Y usted puede ver lo siguiente. Usted quiere ver, no quiere ver esto así, usted no quiere ver un número aquí, usted no quiere ver 3 a 4, por ejemplo. Usted quiere verlo así, 1A, ¿por qué? Porque cuando yo sé que tengo 1A, puedo decir que A es esto. Entonces, ¿cómo hago para ver esto así? 1A. O, por ejemplo, lo quiero ver al revés, yo lo quiero ver A1. Bueno, primero, pues saber que aquí existe la tensión B1, ¿no? O la letra que usted quiera. Puede ser BA, BB, o no sé. Alguien le pudo haber colocado aquí el B1, el otro el B2, no importa. La idea es que no se pierdan, con eso no se pierdan, es simplemente cómo se interpreta esto. No falta que su compañero le lleve la contraria cuando estén estudiando y hace el producto cruzado. Entonces, pero listo. ¿Cómo ve esto como 1A? ¿Cómo lo ve? Entonces, listo. ¿Cómo a partir de N1, N2, por ejemplo, que usted tenga un número 3, 4, va a pasar a 1A? Entonces, primero usted tiene que dejar, donde está el N1, lo tiene que dejar tal cual, ¿no? Tiene que dar, perdón, vamos a cambiar de color, que eso no se ve. Este tiene que ver aquí un 1, ¿sí? El N1 lo reemplacé por un 1. ¿Y cómo lo reemplazo? ¿Qué tengo que hacer con N1 para volverlo 1? Pues lo digo entre el mismo, ¿no? Si yo digo entre N1, N1 sobre N1 es 1, pero lo que haga por izquierda lo tengo que hacer por derecha. Entonces, aquí ¿qué voy a ver? N2 sobre N1. Lo mismo acá.
Lo mismo acá. Aquí tengo que ver un 1. Y para yo poder ver un 1, ¿qué tengo que hacer? Pues a N2 lo divido entre N2. Para que N2 sobre N2 me dé 1. Pero si lo que hago acá lo tengo que hacer acá. Entonces este N1 también lo voy a dividir entre nodos. ¿Con qué fin? Porque eso aquí sería el A. Eso aquí sería el A. Y el A que me dice que es igual. El A va a ser igual. ¿El A va a ser igual a quién? Pues arriba va a ir donde está el A. El A está por derecha. B2. El A está asociado con B2. Y dividido entre donde no está el A. ¿Sí? O es decir, el A quién es? N2 sobre N1. O aquí yo puedo decir, el A va a ser igual. Arriba va a ir donde está el A. El A está en B1. Ah, listo. B1. Y para el otro lado sobre 2. ¿Y el A quién es? Ah, pues aquí dice que es N1 sobre N2. ¿Sí? Si usted de pronto no lo quiere ver así, si usted no lo quiere ver dos números, si usted lo quiere de la forma 1 para interpretar esto, lo puede hacer. O puede hacer el producto cruzado. De las dos maneras le tiene que dar lo mismo. De las dos maneras le tiene que dar lo mismo. Porque el producto cruzado le saca la relación o lo deja 1A o A1 y obtiene la relación. Sí, en todos los lados voy a tener lo mismo. En todos los lados voy a tener lo mismo. Otro dato que se me olvidó mencionar aquí. Qué pena que me devuelva. Si nosotros cambiamos ahora I2 por I2', que tengo que cambiarlo con menos, les va a dar usted, o sea, aquí van a colocar menos, aquí va a colocar menos I2', aquí va a ser menos I2', pero al final van a llegar exactamente lo mismo. B2 sobre 1 es igual a N2 sobre N1. Es decir, que esta relación, y lo voy a escribir acá, no depende, eso de aquí, da lo mismo si es flujo positivo, o aditivo, o flujo sustractivo. No importa si este problema lo hizo con flujo aditivo o con flujo sustractivo, la relación B2 sobre 1 se la va a cumplir. La relación B2 sobre 1 se la va a cumplir. Entonces, ahora lo que nosotros nos vamos a responder es lo siguiente, ¿sí? Nosotros partimos de que, ¿cierto? Nosotros partimos de eso, ¿no? B1, ¿cierto? B2, ¿cierto? Fasorialmente hablando, pero las magnitudes, solamente hablamos de magnitudes y teníamos el problema de N1, N2, ¿cierto? Bueno, un poquito más hacia acá. Teníamos este circuito así tal cual, el transformador, ¿cierto? Conclusión que sacamos de eso, listo, que yo puedo decir que B1 es a B2 como N1 es a N2 o al revés, ¿sí? O al revés como lo quieran ver, perdón, N2, aquí sería sobre, aquí sería esto, N1 sobre N2, ¿sí? La relación de transformación. Pero solamente hablamos de las tensiones, ¿no? Solamente hablamos de las tensiones. ¿Será que también puedo empezar a relacionar las corrientes? ¿Será que de alguna manera yo puedo empezar a relacionar las corrientes? Y que miren que pueden haber dos casos en las corrientes, porque aquí solamente hablé de un caso. ¿Por qué diré que harán dos casos de corriente? ¿De dónde creen que puedo sacar yo otro caso de corriente? Porque puede pasar aquí esto de acá. ¿Y qué creen que cambia si yo hago esto? ¿Qué creen que cambia del esquema de la izquierda al esquema de la derecha si yo hago ese cambio en la corriente? ¿Cuál es la diferencia que puede haber? Primero que sería el flujo sustractivo. El primero sería aditivo realmente. No, el primer cambio. Ah, bueno, estoy pasando un problema de flujo aditivo a flujo sustractivo. Pero en los dos circuitos se tiene que cumplir lo siguiente, ¿no? Que la potencia que se consuma aquí, la potencia de esta zona tiene que ser igual a la potencia del otro lado. Entonces, es decir, S1 complejo va a ser igual a C2 complejo. ¿Sí? La potencia compleja a los dos lados. Entonces, a partir de la definición de la potencia, vamos a trabajar la relación de las corrientes, ¿sí? Porque es la manera más rápida de relacionar tensión-corriente. Ya sé que las tensiones se relacionan, entonces con las potencias puedo sacar la relación de corriente, ¿no? Es un dispositivo ideal, lo que se entra tiene que ser igual a lo que sale. Para eso vamos a trabajar una convección, convección de potencia, vamos a trabajar con convección pasiva. La convección pasiva que nos dijeron en el circuito 1, ¿qué significa? Que cuando yo calculo una potencia consumida, pues va a ser positiva, y cuando yo calculo una potencia generada, va a ser negativa, ¿cierto? Eso lo vimos en circuitos eléctricos 1. Y que yo tengo dos circuitos, el circuito número 1 y el circuito número 2, ¿sí? Vamos a analizar el circuito número 1. Entonces, la suma de las dos potencias me tiene que dar 0, ¿no? La suma de las dos potencias me tiene que dar 0. La potencia acá,
La bobina si esta es la bobina L1 y esta es la bobina L2, y aquí lo mismo, ¿no? Esta es la bobina L1 y esta es la bobina L2. La bobina L1 está consumiendo potencia o está generando potencia. Genera Consumiendo. consumiendo, entonces potencia positiva. Entonces yo tengo que B1 por I1 sería positivo. Y ahora tengo que sumarle la potencia acá, o restarle, vamos a ver. L2 está consumiendo o está generando potencia. Ahora, consumiendo también, ¿no? Uy, perdón. Consumiendo también. Y la suma de las potencias tiene que ser igual a 0. Por ende, entonces yo digo que B1 por I1 va a ser igual a menos B2 por I2, ¿cierto? A menos B2 por I2. Entonces quiere decir, por ejemplo, que B2 sobre B1 es igual a menos I1 sobre I2. Que es lo mismo que decir acá, pues N2 sobre N1. En el circuito número 2, perdón, en el circuito número 2, eso sigue haciendo eso, ¿cierto? Sigue consumiendo, pero ahora esta bobina, ¿qué está haciendo? El lodo está generando, está consumiendo. El lodo, ¿qué está haciendo? Está generando, está consumiendo. Generando. Generando, entonces la potencia sería negativa, B2 por I2. Y eso tiene que ser igual a 0. Por ende, entonces yo tengo que B1 por I1 es igual a B2 por I2. Entonces yo digo que B2 sobre B1 es igual a I1 sobre I2, que es lo mismo que decir N2 sobre N1. ¿Qué pueden ver diferente? ¿Qué cosas está pasando acá? Primero, que la relación de corrientes es al contrario de las tensiones, ¿sí? En las tensiones, si yo tengo las tensiones B2 sobre I1, la corriente es I1 sobre 2. O si yo tengo B1 sobre 2, la corriente sería I2 sobre I1. Entonces, algo que tiene que quedar clarísimo es que la relación de corrientes es al revés, ¿sí? La relación de corrientes es al revés, ¿sí? La relación de corrientes es al revés. ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no? La relación de corrientes es al revés, ¿sí? Y segundo, la relación de corrientes en un lado es negativa y en otro lado es positivo. ¿De qué va a depender que la relación de corrientes sea negativa o sea positiva? La relación de corrientes es negativa cuando tenemos flujo aditivo y la relación de corrientes es positiva cuando tenemos flujo sustractivo. ¿Sí lo ven? Flujo aditivo, flujo sustractivo. Y tiene sentido esto que la relación de corrientes sea al revés, por lo que vimos ahorita, ¿no? Si yo tengo aquí un enrollamiento, yo tengo aquí otro enrollamiento, esa tiene, por ejemplo, no sé, 10 vueltas, y esta tiene 5 vueltas, ¿sí? Esas son vueltas. Aquí tengo una tensión E1, y aquí tengo la tensión E2, ¿cierto? Si esa corriente viene haciendo aquí, hizo 1 bajando, aquí en esa corriente hizo 2 subiendo. ¿Por qué hago esto? Por ejemplo, si aquí está el punto. Porque miren que aquí, ¿por qué me dio la relación negativa? Porque es que las dos no pueden consumir al tiempo. Una debe consumir, la otra generar, ¿sí? Por eso una me está dando negativa. Y aquí pues sucede, aquí sí se ve bien, ¿no? Para que esa suma sea cero es que algún término tiene que ser negativo. Entonces una genera y la otra consume. Porque hay transferencia de energía. Es decir, que la bobina de acá recibe inducción y esa la transfiere acá o al revés. Si yo aquí conecto una fuente de tensión en B2, esa energía que entrega la fuente aquí la bobina la estoy transfiriendo para el otro lado, ¿sí? Aquí puedo conectar una carga al revés, fuente y carga. Entonces haciendo una transferencia de energía. Entonces esta consume esa energía y esta la está generando al otro lado. Entonces las dos no pueden consumir o generar al tiempo, si no, no se cumple esto, ¿sí? Entonces sí, por eso coloco esto así. Entonces según este orden, E1 y E2, ¿quién es más grande? ¿E1 o E2? Si E1 tiene más vueltas que 2, la tensión ¿dónde es más grande? ¿Dónde hay más o menos vueltas? Más vueltas. Más vueltas. Pero las corrientes son al revés. ¿Dónde es más grande la corriente? Donde hay menos vueltas. Y aquí está la relación de potencia. Como las dos potencias son iguales, ¿sí? Como las dos potencias son iguales, ¿qué quiere decir esto? Que pues entonces, donde hay mayor potencia, para que, mírenlo así, miren esa igualación. B2 es más grande que, por ejemplo, B1 es más grande que B2, ¿sí? Entonces, ese número es más grande que ese, y los tengo que igualar. Entonces tengo que multiplicar un número, ese número es más grande que ese, ¿sí? B1 es más grande que 2. Para que el producto sea igual, B1 lo tengo que multiplicar por un número pequeño, para hacerlo más pequeño,
y a 2 lo tengo que unificar por un número más grande para hacerlo más grande, para que ese número, ese producto se haga más, disminuya, ese producto aumenta. Yo no puedo multiplicar, veo una corriente más grande porque el producto me da un número más grande, ¿sí? Ejemplo, para que lo vean. Si yo tengo aquí que B1 es 10 y aquí es 5, aquí ¿por quién lo tengo que multiplicar? Por ejemplo, si aquí lo multiplico por 2 y aquí lo multiplico por 1/2, ¿qué tengo a los dos lados? Perdón, estoy aquí por 1. ¿Qué estoy haciendo? Ese lo volví 5 y ese lo de 5, ¿sí? Para que ese número se haga, para ese producto se haga más, ese lo tengo que hacer, el producto más pequeño, ese lo tengo que hacer más grande para que, ¿qué? Para que sea igual. Entonces, ¿sí ven por qué la lógica de las corrientes? ¿Claro para todos? Entonces, miren. Vamos a analizar estos 4 casos a ver si nos quedó claro. Entonces, por ejemplo, la relación de tensiones aquí, ¿cómo va a ser? ¿Sí? Aquí, ¿cómo va a ser la relación de tensiones? Si, por ejemplo, voy a ponerles aquí 1A, ¿sí? Para tener simplemente una forma. Recuerden que no es la única manera. Yo puedo tener 1A o A1, como ustedes quieran. Pero como para tener un orden, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en función de las tensiones, ¿cuánto es el A aquí? ¿El A dónde está? ¿En la derecha o en la izquierda? La derecha es B2 sobre B1, ¿no? Muy bien, B2 sobre B1. Y en las corrientes, ¿cuánto vale el A? Entonces es al revés. Y 2 sobre 1. Y 1 sobre 2 es al revés. Recuerden que la relación de corrientes es al revés. Sin embargo, falta algo. Entra por el punto, entra por el punto, entra por el punto, entra por el punto. Flujo aditivo. Entonces, relación va a ser negativa. Entonces, el A va a ser negativa. ¿Sí? La relación es negativa. Miremos acá. La relación A de tensión es la misma, ¿no? B2 sobre B1. Y en corrientes A es igual a I1 sobre I2. Pero, miremos a ver. Entra por el punto, sale por el punto. Entra por el punto, sale por el punto. Flujo sustractivo, relación positiva, ¿no? Relación positiva. Claro para todos, ¿sí o no? Y aquí, señor. A es igual a B2 sobre 1, pero pasa algo aquí interesante. La relación de tensiones puede también darnos negativa. ¿Cuándo nos da negativa? Cuando los puntos no tienen la misma polaridad. ¿Cómo así? Aquí el punto está viendo el más, ¿sí o no? El más está aquí, ¿cierto? Pero aquí ese man está viendo el menos. Entonces, si los puntos no coinciden la polaridad, si no tienen la misma polaridad, si aquí yo estoy viendo un más y aquí si tengo diferentes polaridades, al revés. Aquí puedo incluso tener esto, menos el más. Si los dos puntos tienen diferente polaridad, es decir, si yo no veo un más o un menos, puede ser al revés también. Si yo no veo aquí más o menos, si yo veo algo diferente, si aquí veo un más y aquí veo un menos, entonces la relación va a ser negativa, porque se tiene que acomodar a la ley de inducción. La bobina le induce tensión positiva al punto a la otra bobina. Como eso no está ocurriendo, como aquí yo estoy en contra de eso, ¿sí? Como aquí esa bobina le induce tensión positiva a esta al punto, entonces como no estoy viendo eso, entonces ahí acomodo el menos para que eso no se pierda, lo mismo acá, ¿no? Aquí dentro de la relación A, que es B2 sobre 1, ¿cuánto me da? El positivo aquí y el negativo aquí, entonces no coinciden los puntos, no coincide la polaridad, entonces aquí la relación va a ser negativa. Entonces, la relación de tensiones va a ser positiva. La relación de tensiones que sea positiva o negativa va a depender del punto. Y la relación de corriente que sea positiva o negativa va a depender del tipo de flujo. ¿Claro para todos? Porque aquí las corrientes, ¿cómo van a ser? A entonces igual a I1 sobre I2, ¿cierto? A I1 sobre 2, pero entra por el punto, sale por el punto, entra por el punto, sale por el punto. Relación positiva, perdón, flujo, sustractivo, relación positiva. Aquí, entra por el punto, entra por el punto, entra por el punto, entra por el punto. Entonces la relación va a ser flujo aditivo, relación negativa. ¿Cómo yo quitaría este menos? Yo como quitaría este menos de aquí. El menos yo lo pudiese cambiar si, por ejemplo, en el problema, porque hay dos tipos de problemas, que le entregan la polaridad así o usted la puede poner. Si usted para poner la polaridad tiene dos opciones. Más y más. Usted decide, aquí pone un más, aquí pone un más. Y aquí pone un menos, pone un menos. Lo puede poner así. Es decir, para que usted, si le gusta hacerlo en orden, en un orden, si usted aquí pone un más, también aquí pone un más. Si aquí pone un menos, también pone un menos aquí. En el mismo orden, los contraenfrenta. Más con más y menos con menos. O siempre pone positivo al punto. Por ejemplo, que para que yo tenga B2' acá.
Entonces con B2', entonces la relación de transformación sería B2', voy a darlo así, perdón, voy a B2' y entre B1, pero aquí la relación B2' y B1 es positiva o negativa. Esta tensión con esta tensión, con B2' con B1, ¿la relación es positiva o negativa? Positiva. ¿Por qué? Porque el más de aquí coincide con el más de acá, entonces aquí la relación sería positiva. Pero eso sí, si usted le dan la libertad de hacer esto. Claro, para todos los 4 casitos. Entonces, ¿cuáles son los tipos? Ya entonces, básicamente, antes de descontinuar, transformador, básicamente, ¿qué es? Un dispositivo que me permite cambiar niveles de tensión. Tipos de transformadores que podemos encontrar, por ejemplo, ese que les voy a mostrar aquí a continuación, que es uno de los más clásicos, que es un transformador de distribución, ¿sí? Ese de aquí en la imagencita es un transformador de distribución, en las redes de distribución, esas que se encuentran en las ciudades, ¿sí? Dentro de la ciudad. ¿Qué características van a encontrar en un transformador? Bueno, pueden haber de dos tipos, ¿no? Monofásico y trifásico, ¿no? Pues para el caso de circuitos 1 solamente vamos a hablar de los monos, ¿sí? Pero básicamente lo mismo. Pues aquí pueden ver que aquí tengo una red trifásica, aquí son 3 trifásicas y aquí pues 4 terminales, ¿no? Porque pues respecto al neutro, ¿no? Un neutro y las fases. Pero miren lo que encontramos acá. Por ejemplo, aquí vemos algo que se llama, no sé si se lo alcanzan a ver, igual se lo hago un poquito más grande. Aquí dice 220 a 127 volts. Simplemente eso quiere decir que la tensión de línea es 220 volts y la tensión de fase es 127. Eso es lo que quiere decir. Decir que de X0, por ejemplo, a X1 voy a ver tensión de fase y entre X2 y X3, que es línea a línea, pues voy a ver la tensión de línea. Es decir, entre X0 y X1, entre X0 y X2, de X0 y X3, pues voy a ver B de fase. Y aquí voy a tener una tensión de línea, ¿sí? Tensión entre líneas. Esas tensiones entre líneas pueden ser de muchos tipos. Pueden ser de varios tipos de tensiones de distribución. 13,8, por ejemplo, kilovolts, 6,9 kilovolts. ¿Qué otro tipo de tensión de distribución? 34,5. Bueno, tensiones de distribución. Entonces miren que el transformador tiene las siguientes especificaciones, ¿no? El transformador, la relación de transformación, ustedes le entregan algo así. Entonces el transformador le dice que es 6,9 kilovolts a, voy a dejarlo en kilo y kilo, 0,22 kilovolts, con las tensiones de línea, ¿sí? ¿Y eso qué repercuta? Que listo. Entonces en un transformador de esto yo tengo un devanado o un enrollamiento, ¿cierto? Que ese enrollamiento aguanta máximo 6,9 kilovolts y que ese enrollamiento aguanta máximo 0,22 kilovolts. Donde usted meta más de eso lo quema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted, por ejemplo, mete aquí 5 kilovolts, ¿cuánto tiene que esperar en la salida? ¿Sí? ¿Cuánto tiene que esperar en la salida? ¿Sí? Entonces, esto les voy a mostrar con este ejemplo realista, ¿no? Como un transformador realista. Que eso es lo mismo que decir N1, N2, como si tuviera dos números, 1 a 2, ¿sí? Pero lo que pasa es que, pues para acá, eso es simplemente un ejemplo más de tirando a los datos que uno encuentra en máquinas, pero para que lo entiendan con la lógica a lo que quiero hablar de la relación de transformación. Un ejemplo de circuitos no vamos a tener estos números así, sino 1 a 3, 4 a 5, cosas así. Ah, bueno, y otra característica es que el transformador tiene una capacidad nominal, ¿no? Una potencia máxima que puede transportar. Aparte de eso, se lo tira. Entonces, usted puede ver este problema de dos maneras, ¿sí? Se puede ver este problema de dos maneras. Entonces, por ejemplo, usted quiere eso, 1A, ¿sí? Y quiere calcular el B2, llamando este 2 y este lo quiere llamar B1. O al revés, como usted lo quiera nombrar. Y quiere solo un A. Entonces, 1A, ¿qué quiere decir el 1A? Entonces, quiere decir que aquí usted va a ver 1, 2 puntos. Entonces, para ver eso como un 1, ¿qué tengo que hacer? A 6.9 lo dio entre 6.9. Y entonces al otro va a tener 0.22 y lo va a ir entre 6.9, ¿cierto? Y eso acá sería nuestra A, ¿cierto? Para verlo de 1A. Entonces, la relación de tensiones va a ser igual a ¿quién? B2 sobre B1 o B1 sobre B2 es igual a. ¿Eso es correcto? ¿Qué opinan ustedes? Sí. Recuerden que A es igual. Arriba va a ir donde el de que está más cerca a la y el otro pues el B1, ¿sí? Entonces en ese orden de ideas lo que voy a decir es que B2 va a ser igual a A por B1. Entonces lo que voy a decir es que B2 va a ser igual a B1 que es 5, 5000 por ahora, voy a escribir así, por la relación A que es 0.22
sobre 6.9. Entonces veo cuánto les da. Creo que tendría que estar dando algo como que, bueno, lo que da eso, ¿no? ¿Cuánto da eso más o menos? 159.42. 159.42 volts. ¿Tiene sentido este resultado? ¿Qué opinan ustedes? Ya lo vamos a entrar con más discusión para que vean que por qué ese resultado obviamente tiene sentido, pero miren de la siguiente manera. Esta es una forma de atacar ese problema. ¿Cómo es la forma de atacar ese problema? Usted tiene dos números, quiere calcular la tensión de la, busque la relación 1 o A1 como usted quiera, de las dos formas de dar lo mismo, ¿sí? De las dos formas de dar lo mismo. La diferencia es que si usted pone aquí el A1, ¿qué va a cambiar? Pues que ahora el A en rojo va a ser igual a ¿quién? A B1 sobre B2. ¿Dónde la quién va a ser ahora? 6.9 sobre 0.22. Pero le da lo mismo. Pero miren la del punto de vista de la lógica, lo que les quiero decir. Que eso es como el método que más me parece más chévere para trabajar esos problemas de transformadores. Entonces, listo. Yo sé que ese transformador es de relación 6.9 a 0.22. Y ya sabemos que eso es kilovolts y esos son kilovolts, ¿cierto? Y aquí voy a inyectar pues el mismo problema, ¿no? 5.000 volts. Eso es lo mismo 5 kilovolts. Y quiero calcular la tensión de acá, ¿sí? Quiero calcular la tensión B2 de acá. Es decir, quiero pasar de aquí para acá. ¿Por qué yo digo la lógica? Miren esto. ¿Dónde es más grande el número? ¿Cuál es el número más grande? ¿6.9 o 0.22? 9. Entonces estoy pasando de 6.9 a 0.22. Palabra más, palabra menos. Estoy pasando de un nivel más grande, de un número más grande a un número más pequeño. Entonces la lógica que me dice que la tensión de aquí tiene que ser, la tensión que voy a ver aquí tiene que ser más pequeña que la de acá. ¿Sí o no? Eso es lo que me dice la lógica. La lógica que me está diciendo. Que estoy parado en la zona donde hay mayor tensión y me voy para la zona donde hay menor tensión. Entonces el resultado aquí tiene que dar menos pequeño. Entonces el resultado ¿quién va a ser? Van a ser los 5.000 que ya tengo, pero esos 5.000 los tengo que hacer más pequeños. ¿Y cómo lo hago más pequeño? Pues voy a multiplicar por 0.22 y entre 6.9. ¿Por qué? Porque ese número aquí es menor que 1, ¿sí o no? Porque ese número aquí es menor que 1, ¿sí o no? Y ya con eso lo hago más pequeño, ¿sí? Ya con eso el resultado aquí me decía 159.42 volts, ¿sí? Entonces multiplico por el número más pequeño. En el denominador tiene que ir el número más grande entre los dos, ¿no? En el denominador tiene que ir el número más grande entre los dos para que ¿qué? Para que el número de aquí sea más pequeño. Otro ejemplo para que lo agarren. Bueno, voy a volver a pintar aquí el transformador, ¿sí? Ejemplo, que ahora usted aquí es 0.22, aquí es 6.9, es decir, que aquí es kilovolts y aquí es kilovolts. Por ejemplo, que ahora usted tenga aquí una tensión de, no sé, 300 volts y ahora quiere calcular esa tensión que vamos a llamar ahora B2 también. Entonces quiero pasar de aquí para acá. ¿Qué estoy haciendo al hacer eso? Estoy pasando un número, según eso, estoy pasando un número más pequeño a un número más grande, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la lógica? ¿La tensión que tengo que dar aquí es más grande o más pequeña que esta? Más grande. Entonces tengo que hacer que este número se haga más grande. Entonces tengo que hacer que 300 lo hago más grande. Entonces coloco 6.9 y lo doy entre 0.22. Es decir, el más pequeño entre los dos números tiene que ir en el denominador. ¿Para que qué? Para que esa fracción pues no es un número mayor que 1, ¿no? ¿Y ese número cuánto me va a dar? 300 por 6.9 y entre 0.22. Eso creo que no da casi 9.400, ¿no? Sí, 9.400. 1 volts. Miren, entonces sí, tiene sentido. Cualquiera de las dos formas, es decir, si usted lo quiere hacer de esa forma o de esa forma, cualquiera de las dos formas es válida. Me parece más interesante hacerlo así porque es jugar con la lógica. Como ustedes quieran, es válido. ¿Claro para todos? Y no es el único tipo de transformador de potencia. Bueno, este de aquí sí es un transformador de potencia. Este de aquí es un transformador de potencia. En una subestación, allá en el sistema de generación. Este muñequito de acá, si este nene de aquí lo podemos encontrar en generación. Y ese nenito puede hacer lo siguiente. Listo, aquí tengo mi central de generación, mi subestación, mi transformador y listo. Eso puede tener mi generador que puede ser 16 kilovolts y puedo aumentar el nivel de tensión, ¿sí? A, no sé, niveles de tensión de acá, que ustedes conocen, por ejemplo, 500 kilovolts, 110 kilovolts,
Niveles de transmisión, ¿no? Niveles de transmisión. Si es una transmisión muy larga, 500 kilovolts, 230, 110 kilovolts, lo que ustedes quieran, ¿sí? ¿Y con qué fin, no? Porque recuerden que aquí yo estoy transportando una corriente I1, aquí va a salir una corriente I2, ¿y qué creen ustedes con respecto a esas dos corrientes que va a suceder? ¿Dónde es más grande la corriente? ¿Dónde es más grande la corriente? I1 y 2. ¿Dónde es más grande la corriente? ¿I1 es más grande o más pequeña que I2? ¿Qué recuerdan ustedes? Y uno es más pequeño. ¿I1 es más pequeño? No, señor. Recuerden que donde hay No, menor y uno es tensión, I1 es más grande. Y ese es el chiste. ¿Por qué? Porque si usted no pone esta trapa de transformación, va a necesitar un conductor bien vástago, porque entre más grande sea la corriente, pues necesita que el radio también sea grande. Y si el radio es grande, quiere decir que ese conductor es pesadote y la torre que va a necesitar es bien vasta y eso es mucho costo. En cambio, con el transformador, pues hace que la corriente sea más pequeña, entonces el área efectiva del conductor se hace más pequeña y pues la torre no va a ser tan pesada y todo eso, ¿sí? Por eso, esa es una de las aplicaciones de los transformadores de potencia en un sistema de generación, ¿no? Poder hacer la transmisión, que haya menos pérdidas, ¿no? Y pues luego llega la red de distribución para bajarlo a los niveles de tensión residencial, ¿no? 120, 220, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero no nos olvidamos de los señales electrónicos, también podemos encontrar transformadores de baja potencia para dispositivos internos, ¿no? Por ejemplo, un transformador de baja potencia como este de acá, bien bonito. Lo que a veces encuentran por dentro de los ondas y otros aparatos, ¿sí? Bien chiquiticos, bien tiernos. Aunque este es como lo que podemos ver acá, miren, por ejemplo, 220, 50 Hz, con marco europeo. En Colombia podría ser algo como 120, 60 Hz, por ejemplo. Pero eso como hablando del contexto colombiano, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir acá? Pues que aquí entran 120 o 230 según esto, y aquí van a salir, miren que aquí dice 12012, quiere decir que entre azul y negro hay 12 volts, aquí hay 12 volts, y entre azul y azul pues habría 24 volts. Entre azul y azul habría 24 volts, ¿sí? Que este tiene esto que él toma corrientes y entre su dispositivo es de baja potencia, entonces ese dispositivo pasa por esa etapa de transformación para que ¿qué? Para que pues pueda alimentar su dispositivo. Obviamente aquí falta otra cosita más, dispositivos de baja potencia, ¿no? Por ejemplo, usted tiene aquí el transformador, ¿cierto? 120, aquí salen 12 volts, pero aquí es AC y aquí es AC. Entonces esos 12 volts se conectan a una etapa de un conversor, ¿sí? Un convertidor AC-DC, un convertidor AC-DC para que al final aquí le salga una señal de C. No sé, 5 volts de C, por ejemplo. ¿Sí? 5 volts de C. Si no puedo hacer una etapa electrónica de potencia porque esto no es de potencia. ¿Sí? Entonces esto es lo que usualmente hace, ¿no? Y eso aquí es un puente de diodos, por ejemplo, un puente de diodos para que salga aquí una señal en DC. Entonces imagínense que dan el siguiente esquema, ¿sí? Le dan el siguiente esquema y le dicen que, por ejemplo, no sé, el transformador número 1 tiene una relación, no sé, 2:3 y que el transformador número 2 tiene una relación, no sé, 1:5, ejemplo, ¿sí? Y le dicen que aquí conectaron 120 volts y quiere saber cuánto vale de su X, por ejemplo. ¿Sí? La magnitud de su X. Y a su misma vez adicionalmente sabe que por aquí están circulando 6 amperes. Y si quiere saber, por ejemplo, cuánto vale la corriente I1 y cuánto vale la corriente esa que va a llamar I3. Entonces, ¿cómo vamos a resolver ese problema, no? Entonces, ¿cómo vamos a resolver ese problema? Entonces, para ese problema, yo lo puedo ver como dos problemas aparte. Es decir, yo puedo empezar solamente a atacar el problema del punto de vista de las tensiones y luego lo puedo empezar a atacar del punto de vista de las corrientes. Entonces, vamos a empezar a atacar el problema del punto de vista de las tensiones, es decir, solamente vamos a calcular tensiones. Y para eso lo vamos a hacer de dos maneras. Lo vamos a hacer desde el punto de vista de la intuición y luego lo vamos a hacer con las relaciones de transformación. Entonces, para que se den cuenta los métodos. Entonces, bueno, listo. Entonces, yo tengo aquí 2:3, ¿cierto? Y aquí tengo 1:5. Y aquí arranco con 120 volts, ¿cierto? Y vengo para acá, ¿sí? Y vengo para acá. Entonces, ¿cuánto es la tensión de acá? ¿Sí? ¿Cuánto es la tensión de acá?
Entonces, listo. Me tengo que ir, según ese problema, voy a hacer esto. Me voy a venir de aquí para acá, ¿cierto? De esta tensión quiero ir a venir a calcular esa. Entonces estoy haciendo este salto de aquí para acá. Pero, ¿qué estoy haciendo? Aquí hay un 2 y un 3. Estoy pasando de 2 a 3. Es decir, estoy pasando de un número más pequeño a un número más grande, ¿cierto? Estoy pasando de un número más pequeño a un número más grande. Entonces, ¿qué es lo lógico que yo veo acá? ¿Un número más grande que 120 o un número más pequeño que 120? Más grande. Entonces, Más grande. a 120 lo tengo que hacer más grande. ¿Y cómo lo hago más grande? Multiplico por 3 y divido entre 2, ¿cierto? Es decir, que en el denominador tiene que ir el número más pequeño. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Por Sí, resultado, eso nos va a dar 180 volts. Y esos 180 volts lo estoy viendo acá. Sí, porque es lo mismo. ¿Sí? Esos 180 volts son lo mismo que están acá. Claro para todas estas partes, ¿sí o no? Vuelve y juega. Ahora, a partir de esta tensión de aquí, voy a venir hacia acá. ¿Sí? Voy a venir hacia acá. ¿Sí? Voy a venir hacia acá. Entonces estoy haciendo ese salto. Entonces aquí yo sé que va a tener 180. Bueno, con el mismo color. Yo sé que aquí arranco con 180. Pero entonces, ¿qué dice la lógica? Estoy pasando de un número 1 a un número 5. Estoy pasando de un número 1 a un número 5. Entonces, ¿qué espero aquí? ¿Que la tensión sea más grande o más pequeña? ¿Qué creen que debo esperar? ¿Que la tensión aquí sea más grande o más pequeña que 180? Más grande. Entonces tengo que hacer que a 180 más grande. Entonces multiplico por 5 y divido entre 1. Es decir, el número más pequeño del denominador. Para que aquí al final me vayan a salir ¿cuánto? 900. Sí, señor. 900 volts. Y la ley de inducción dice que la vaina le índice de tensión positiva al punto, ¿no? Entonces aquí ya está polaridad. Entonces, por ende, como Bx va aquí, entonces Bx va a ser igual a menos 180 volts. Menos 180 volts. Menos 180, Sería Bx. ¿De aquí no serían menos 900? ¿no sería menos 900? Ay, sí, perdón, menos 900. Ups. Menos 900 volts, sí, tienen toda la razón. La otra forma, ¿cómo sería? Entonces, listo. Entonces, usted lo que quiere hacer ahora, listo. Vuelvo y juega, ¿no? Aquí tengo 2, 3. Y aquí tengo 1 a 5, ¿cierto? Entonces, la otra forma es que usted quiere buscar alguna de las dos maneras. Es decir, 1A o A1. Entonces, vamos a hacerlo así. Entonces, una de las formas de resolver esto es que usted quiere ver eso 1A y 1A, ¿sí? Quiere eso la forma 1A, 1A. Para eso hay que hacer dos cosas. Bueno, primero, listo. ¿Cómo paso eso de 1A? Entonces, aquí tengo que ver un 1, ¿cierto? Y para el 1, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hago que desaparezca el 2 y se vuelva un 1? Pues divido entre 2, ¿cierto? Pero lo que hago acá lo tengo que hacer acá. Entonces, aquí va a ser 3 medios. Entonces, ya sabemos cuánto vale la A acá, ¿no? La A para nosotros vale 3 medios. Lo mismo para acá. Tengo que hacer que aparezca el 1. Y aquí, pues, ya nos hicieron la tarea, ¿sí o no? Aquí ya nos hicieron la tarea, ¿cierto? Ese de nosotros es nuestro A y ese para nosotros es nuestro A. Aquí, pues, ya sabe la forma 1A, ¿sí? O alguien lo puede haber hecho A1, como quiera. Segundo paso. Va a colocar unas tensiones. Entonces, aquí coloca B1, por ejemplo. Y tiene dos formas. La primera forma es, si aquí puso el más, aquí pone el más. Y si aquí puso el menos, también pone el menos. Y lo hace lo mismo para con todo, para que se vuelva para que sea ordenado. Entonces, lo mismo. Entonces, si aquí puso el más, aquí pongo el más. Si aquí pongo el menos, pongo el menos. Y aquí voy a llamarlo B3, y aquí voy a llamarlo B4, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que A, en este caso, que es 3 medios, va a ser igual a ¿quién? B2 sobre 1 o B1 sobre 2. ¿Cuánto vale A aquí? ¿B2 sobre 1 o B1 sobre B2? B2 sobre 1. B2 sobre B1. Muy bien. ¿Por qué? Porque el A está en este lado, ¿no? Entonces va arriba donde está el A. Aquí 5 es igual a ¿quién? ¿B4 sobre 3 o B3 sobre B4? B4 sobre 3. Pero los puntos no tienen la misma polaridad. Entonces este señor aquí es negativo, ¿no? Este señor aquí es negativo. Entonces listo. Ya conozco que B1 en este, aquí yo sé que el problema dice que conozco que aquí son 120 volts, ¿cierto? Entonces yo sé que B1 es igual a 120 volts, por ende, yo sé que B2 va a ser igual a ¿quién? A 3 medios por B1, que tengo que decir 3 medios por 120
Entonces, perdón, voy a poner aquí más abajito. Entonces, B2 es igual a 180 volts, ¿sí? B2 es igual a 180 volts, pero a su misma vez B2 es igual a B3, ¿sí o no? Esta tensión y esta tensión son iguales. Esta tensión y esta tensión son iguales. Entonces, de acá, de ese cálculo, digo que entonces B4 es igual a menos 5B3, es lo mismo que decir menos 5, ¿cierto? Por B3, y B3 ¿cuánto es? 180. Entonces B4 es igual a menos 900 volts. Pero mi problema es BX, B4 es igual a BX, es igual a menos 900 volts. Entonces miren que por los dos lados nos da lo mismo. Si alguien, por ejemplo, lo pudo haber hecho de la siguiente forma, no, entonces yo siempre voy a tirar el más al punto, entonces esto está bien. ¿Y cuál va a ser la diferencia ahora? Alguien puede decir, no, es que yo le quiero tirar siempre el más al punto, ¿sí? Yo le quiero tirar el más al punto siempre para no tener confusiones. Entonces alguien aquí puede haber dicho, hacerlo con este azul, alguien puede haber dicho, no, yo quiero este B4 así, voy a llamarlo B4', ¿sí? Alguien puede haber dicho esto, no, yo quiero este B4'. ¿Qué pasa cuando yo tengo con B4'? ¿Qué va a suceder? Pues que entonces B4' sobre B3 es igual a ¿cuánto? A 5 positivo. Claro para todos, ¿cierto? Con Sí. B4' quiere decir que B4' sobre 3, eso va a ser positivo. Entonces B4' va a ser igual a 5B3, que a su misma vez va a ser igual a 900 volts. Y BX va a ser igual a ¿quién? A menos B4', porque sería en contrapolaridad. Entonces BX sigue siendo a 900 volts, ¿cierto? Menos 900 volts. Entonces, de las dos formas me tiene que dar exactamente lo mismo. De las dos formas me tiene que dar. Ahora nos vamos con las corrientes, ¿sí? Ahora nos vamos con las corrientes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a calcular I1. Para esa corriente, pues pasa por esos dos devanados, ¿sí? Esa corriente pasa por esos dos devanados. Entonces, quiere decir que de ese devanado puede pasar para acá y ese devanado puede pasar para ese acá, ¿cierto? De ese puedo venir para acá. Entonces, de aquí para acá, me voy a venir de aquí para acá para calcular I1, ¿cierto? Me voy a venir de aquí para acá para calcular I1. Entonces, I1 va a ser igual a ¿quién? Bueno, magnitud, ¿no? Yo sé que es igual a 6, pero entonces, ¿qué va a suceder? Estoy pasando de un 3 a un 2, ¿cierto? Estoy pasando de un 3 a un 2. Estoy pasando de un número más grande a un número más pequeño. ¿La corriente qué tiene que hacer? ¿Aumentar o disminuir? Disminuir. No, señor. Recuerden que la corriente es al revés. Aumenta entonces. Si yo paso un número más grande a un número más pequeño, la corriente ahora va a aumentar. Entonces tengo que hacer que esto aumente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que multiplico por 3 y yo entre 2. Recuerden que en las corrientes es al revés que las tensiones. Porque recuerden que donde el número sea más alto, la corriente es más pequeña. Donde el número más, entonces quiere decir que la corriente aquí tiene que ser más pequeña que acá. Entonces aquí tiene que esperar en el número más pequeño que la corriente más grande, ¿no? En las tensiones es al revés, ¿no? Bueno, en las tensiones obedece el número y en las corrientes va en contra. Entonces quiere decir que aquí me va a dar 9 amperes. Sin embargo, falta mirar algo. Entra por el punto, entra por el punto, entra por el, perdón, entra por el punto, sale por el punto, ¿no? Entra por el punto, sale por el punto. Flujo sustractivo quiere decir que esa corriente va a ser positiva. De aquí para acá, de este devanado quiero pasar a este devanado. De la información de este devanado quiero calcularla acá. Por lo que por ende, I3 pues va a ser igual pues a 6, que ya lo tengo, pero revisemos. Estoy pasando de un 1 a un 5, estoy pasando un número más pequeño a un número más grande. Entonces la corriente ¿qué tiene que hacer? ¿Aumentar o disminuir? Disminuir. Disminuir, porque es al contrario. Entonces tiene que ser por un quinto, ¿sí? Entonces el número más grande es el que va en el denominador, ¿sí? Entonces, como el segundo número siempre el que va a haber, el que si yo voy de aquí para acá, entonces el segundo, el primero yo entre el segundo, ¿no? Y en tensiones al revés, pero bueno, eso es la intuición. Entonces eso me tiene que dar 6 quintos, que es 1.2 amperes. Pero, entra por el punto, entra por el punto, entra por el punto, entra por el punto. Flujo aditivo, entonces ese más me tiene que dar negativo. Entonces ese más me tiene que dar negativo. Entonces, hagámoslo, vamos a hablarlo de eso de manera general con un ejemplo numérico
Vamos a hablar de esto de manera en general. No sé, voy a poner un número aquí, 1 a 4. Imagínense que tienen un transformador 1 a 4. ¿Sí? Entonces, y aquí se tiene un B1 y quiere pasar a un B2. Entonces, B2 va a ser igual a ¿quién? Está pasando un número más pequeño, un número más grande. Entonces la tensión tiene que ser, la tensión se tiene que aumentar. Entonces B2 tiene que ser 4 por B1, ¿sí o no? 4 por B1. Pero si usted tiene una corriente I1 a una corriente I2, la cosa es al revés, ¿no? La cosa es al revés. Hay que decir que la corriente I2 tiene que hacerse más pequeña, es decir, un cuarto por I1. Entonces es como una manera general para ver esto. Es decir, que con las tensiones, si yo paso un número más pequeño, un número más grande, la tensión se eleva. Pero, o la corriente se disminuye, o al revés. Si yo estoy pasando una tensión más grande, una más pequeña, pues la tensión se disminuye. Si paso un número más grande, uno más pequeño, la tensión disminuye, pero la corriente aumenta. Y la corriente aumenta.